Si es más sano, es queso chakra. Y si es queso chakra, es Chillayes, tradicional y sin lactosa.
esto no es poner más plata para quien ejerce el cargo. Nadie está pidiendo dietas adicionales ni aumentar la dieta para los constituyentes. La función que cumplen las asignaciones es generar condiciones económicas, materiales equitativas entre todas las constituyentes y todos los constituyentes para que los condicionamientos socioestructurales que nos atraviesan no impidan que podamos hacer nuestro trabajo para el cual hemos sido elegidas y elegidas. Factores tales como el factor territorial, factores tales como el género, las tareas de cuidado, la nacionalidad, la pertenencia al pueblo originario, porque si no nos hacemos cargo de esos elementos, las condiciones en las cuales vamos a participar las y los constituyentes del debate constituyente van a ser desiguales. Lo mismo respecto de las capacidades técnicas. Las asignaciones tienen por finalidad garantizar que todo constituyente, que toda constituyente podrá participar en el debate de la nueva constitución con el mismo apoyo técnico, sin grandes partidos políticos, sin grandes fundaciones, sin grandes centros de estudio. Ese es el sentido que tiene la asignación, especialmente la asignación para asesoría, para que no sea necesario ser experto y poder trabajar en el pero no sería lo lógico que en este caso, para de verdad hacer un trabajo en conjunto, que hubiese un pool de asesores constitucionalistas de un lado y otro y todo, que fuera común a todos los constituyentes, que la propia Convención Constituyente, en vez de como es en la Cámara de Diputados y en el Senado, que cada cual tiene sus propios asesores, hay otras legislativos donde los asesores son comunitarios, podríamos decir. ¿No sería más reflejo de un espíritu distinto, convencional, constituyente, que esos asesores fueran un grupo al servicio de los 155? Mira, yo creo que algo de eso hay hoy día, de hecho. Yo creo que hay instituciones del Estado que se están poniendo al servicio del trabajo de la constituyente, como solo como ejemplo a la Biblioteca del Congreso Nacional, que seguramente va a cumplir aquí un papel muy importante, pero hay que tener presente, y creo que al mismo tiempo hay ciertas dinámicas de organización colectiva que están permitiendo ver formas de organización del trabajo constituyente distintas a la forma de organización del trabajo político. Pero ojo con un tema: las asignaciones para asesoría no son solamente Profe. Hola. Vamos a esperar un poquito que se integren más compañeros, Benjamín. Oye, ¿qué ha pasado con tu trabajo título? Profe, ahora sí, no lo he escuchado. Ahora sí, ¿qué me está diciendo? No, pues, ¿qué es lo que pasa con tu trabajo título? He estado comunicándome con los de la empresa
y, y ver, y ver si continuamos con lo mismo. Lo que pasa es que ahora últimamente han tenido varias fallas, por ejemplo, en la correa que alimenta Pile, tuvieron una falla bastante crítica y estamos viendo si es que cambiamos el tema, porque igual a mí personalmente no me convencía mucho la tarea que iba a realizar. Igual siento que es como muy de llegar y aplicar y no llegar y hacerlo, y va a ser una herramienta que va a ayudar, pero no como para un trabajo de título. No me llenaba a mí, no me sentía satisfecho con Oye, si él. al final el trabajo de título es un requisito nomás, Benjamín, acelera la búsqueda de eso. Lo otro es empezar a perder el tiempo ahí nomás. Ya. Ya, profe, Hola, Vicente. gracias. Hola, profe. No estuvo en la mañana usted, Vicente, ¿cierto? No. Bueno, ya. Bueno, le comento que estuvimos gran parte del tiempo viendo y finalizando, ¿cierto?, lo que es el resumen de las 10 preguntas del RCM. ¿Ya? Ya. Sí, también habíamos trabajado en eso la semana pasada, pero habíamos llegado como hasta las 5. Sí. Sí. ¿Va a subir las clases? Están subidas hasta... La única que no está subida es la del día de hoy día en la mañana. Las demás están todas en aula. Ya. Sí, para verlas. Gracias. Samuel, Vicente... Ya, vamos a finalizar, ¿cierto?, con el tema del RCM. Sin embargo, quiero darle un breve adelanto de lo que después va a ser el tema de la... cuando veamos el tema de confiabilidad, que no es lo mismo hablar de confiabilidad, que es la confiabilidad, es la probabilidad que un equipo, ¿cierto?, o un sistema funcione el tiempo que yo espero dentro del contexto, dentro de lo que es los parámetros de desempeño en el contexto operacional, pero es la probabilidad que funcione el tiempo esperado. ¿Ya? Esa es la confiabilidad, no es el RCM. El RCM es una metodología que utiliza la confiabilidad como sistema. Entonces, este es un breve adelanto para que de alguna manera consolidemos lo que vimos en la mañana. En la mañana, bueno, y relacionado con las 7 preguntas del RCM, donde la primera de ellas, ¿cierto?, es cuál es la función y o cuáles son las funciones y sus parámetros de desempeño en el contexto operacional. Después lo que revisamos, ¿cierto?, es que nos diéramos cuenta con la pregunta número 2 de qué manera puede fallar en realizar sus funciones, y hemos analizado fallar en realizar básicamente la función primaria. La pregunta número 3, ¿qué causa, cierto? ¿Cuál es la causa de la falla funcional? ¿Cuál es el modo de falla bajo la cual se genera ese modo de falla? Y que lo que nosotros debiéramos buscar siempre es la causa raíz del modo de falla. La pregunta número 4, y que se tiende a confundir un poco con la número 5, es ¿qué sucede cuando la falla ocurre? Lo que sucede cuando ocurre una falla funcional, y en eso pusimos en ejemplo, ¿cierto?, la capacidad de un molino SAC, es que lo que sucede es que el molino deja de funcionar a la capacidad esperada. Eso es lo que sucede, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la consecuencia? En general, conversamos, ¿cierto?, y en relación a la pregunta número 5, ¿cuál es la consecuencia? Que podían haber consecuencias del tipo operacionales, no operacionales, estratégicas, y consecuencias también sobre los 4 factores del HSEC. Hemos señalado también y hemos sido enfáticos que cuando esto pudiera afectar de una forma importante o pudiera haber una consecuencia del tipo catastrófica producto de la falla, ¿ya?, nosotros debiéramos pensar, ¿cierto?, siempre en un mantenimiento del tipo proactivo, es decir, el predictivo o el preventivo. Si es que la consecuencia es una consecuencia solamente operacional, uno tiene que hacer la evaluación técnica económica, y si económicamente
nosotros nos damos cuenta que la falla es más conveniente planificarla de manera correctiva, la hacemos correctiva. ¿Y qué puede ser hecho para predecir o prevenir las fallas? Hemos aprendido, ¿cierto?, que para predecir las fallas tenemos todas las herramientas del mantenimiento a condición, que se basa en técnicas básicas como el análisis de vibración, el análisis de aceite. Y para prevenir la falla tenemos dos formas, una es el mantenimiento cíclico de reparación, y si el mantenimiento cíclico de reparación no es técnica y económicamente conveniente o no existe una tarea predictiva o preventiva cíclica de reparación, nosotros debiéramos irnos por una tarea cíclica de sustitución que también es preventiva. Pero si aún así, ¿cierto?, no existiera ninguna de estas tareas, una herramienta del tipo predictiva o preventiva, y la falla llegara a afectar alguno de los factores del HSEC, o la falla pudiera generar alguna consecuencia catastrófica, nosotros ahí debemos hacernos la siguiente pregunta, que es la pregunta 7. ¿Qué puede hacerse si acaso una tarea del tipo proactiva no puede ser encontrada? Si se da la situación, ¿cierto?, de que esta tarea es una tarea del tipo equipos de protección, o sea, es una tarea de algún equipo que no resulta evidente la falla para el operador o para el mantenedor, nosotros nos hacemos todas las preguntas si existe una tarea del tipo predictiva, preventiva, y luego, si no existe una tarea esa, nos preguntamos si existe alguna tarea de búsqueda de falla. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tarea, de una falla que no es evidente para el operador. Y si existe una tarea de búsqueda de falla, que normalmente las tareas de búsqueda de falla son tareas asociadas a lo que es algunas pruebas que se le hacen a estos equipos para ver si las funciones están operativas o no. Ejemplo de eso, ¿cierto? Y conversamos la otra vez de los sistemas de paracaídas en los ascensores o funiculares, que no se están ocupando frecuentemente, pero que sí cuando se requiera, ¿cierto?, de que estas funcionen, cuando nosotros tenemos un embalaje, un aumento de velocidad en un ascensor en funicular, ¿ya? Y así como eso hay un montón de otros ejemplos de equipo donde los sistemas de protección yo no los tengo a vista si están funcionando o no. Cuando ocurre eso, ¿cierto? Y ese tipo de falla a mí me pudiera afectar alguno de los factores del HSEC, yo debo hacer lo que se llama una tarea de búsqueda de falla. Y las tareas de búsqueda de falla normalmente se hacen por la vía de hacer pruebas de los sistemas, de tal manera de hacer que actúe el sistema de paracaídas u otro sistema, para ver si están operativos, ¿ya? Si no, tenemos que definitivamente pensar en su corrección de manera inmediata, porque cuando se requiera, eso necesariamente tiene que estar operativo, si no la condición es catastrófica. Lo otro que hemos señalado, ¿cierto? Si no se trata de una falla del tipo oculta, nosotros lo que debiéramos hacer definitivamente es ver si eso afecta o no afecta el HSEC, hacernos las preguntas, y si no existe una tarea proactiva y esto afecta a alguno de los factores del HSEC o se genera alguna condición que es inaceptable, nosotros tenemos que pensar en rediseñar el activo o rediseñar algún tipo de procedimiento. Y tercero, ¿cierto? Si no existe, o sea, si no encuentro una tarea yo predictiva o preventiva, y esa falla no afecta alguno de los factores del HSEC y afecta solamente el punto de vista operativo o no operativo, yo me tengo que hacer la pregunta si eso es técnica y económicamente conveniente el que funcione a la falla. Si es técnicamente conveniente, yo lo dejo a la falla. Ahora, si existe una tarea preventiva o predictiva y eso también es técnicamente y económicamente aún más conveniente, yo me quedo con la tarea predictiva o preventiva. Para eso lo que se utiliza, ¿cierto?, en el RCM es el que se llama el árbol de falla.
y el árbol de falla es el que está acá, y que resume, ¿cierto? Ustedes pueden verlo con mayor detención, y resumen, digamos, este árbol de decisión. Consecuencias, ¿cierto? Si es una falla oculta, si es evidente para el operador, sí, me voy, ¿cierto?, a las consecuencias de la falla relacionada con seguridad y medio ambiente. Ahora, si esto no, me empiezo a hacer todas las preguntas, si existe una herramienta del tipo predictiva, si existe una tarea del tipo preventiva cíclica de reparación, si existe una tarea preventiva cíclica de sustitución, o si no, me pregunto, ¿cierto?, si no, es factible encontrar una tarea de búsqueda de falla, y ahí voy tomando las decisiones correspondientes. Yo les recomiendo, ¿cierto?, que para responder esa pregunta 7, siempre se vayan, ¿cierto?, y hagan las consultas a lo que es este árbol de decisión, ¿ya? Y ahí llegamos y completamos las 7 preguntas del RCM, pero yo quería hacerles una breve pasada sobre lo que es el tema fundamentalmente de lo que es la confiabilidad operacional, donde nos dimos vuelta durante la mañana. Y la confiabilidad operacional señalábamos, ¿cierto?, que tiene 4 factores. La confiabilidad humana, que fundamentalmente está asociado a la competencia de las personas, competencia que tiene que ver con el saber, y para que la persona sepa necesariamente tiene que capacitarse, tiene que educarse, tiene que ver también como segundo factor de las competencias humanas con el poder, que está relacionado con las habilidades y el entrenamiento, y tercero con el querer, que está relacionado fundamentalmente con que la persona tenga la motivación adecuada para llegar a hacer el trabajo. Entonces, para hacer un trabajo determinado, ¿cierto?, la persona tiene que tener un perfil de conocimiento, un perfil de habilidades y un perfil asociado también con la parte motivacional. Ahora, en la medida que yo quiero más confiabilidad humana, tengo que estar también dispuesto a gastar dinero en el desarrollo del punto de vista de las competencias de las personas. El segundo aspecto que analizamos, ¿cierto?, y que vimos con algún grado de detalle, es la confiabilidad de procesos, que fundamentalmente está relacionado con la configuración de los procesos, configuraciones que pueden ser en serie, que en definitiva, desde el punto de vista inversional, es la más económica, pero también es la que otorga menor confiabilidad. Si yo busco más confiabilidad, necesariamente tengo que establecer algún sistema, alguna configuración en paralelo, configuraciones en stand-by o con equipos redundantes. Pero las configuraciones en paralelo, con equipos en stand-by o configuraciones redundantes, también vimos que significa mayor confiabilidad, pero también significa que yo tengo que estar dispuesto a invertir para alcanzar ese nivel de confiabilidad, y tanto la confiabilidad humana como la confiabilidad de procesos contribuyen a lo que es la confiabilidad operacional. El tercer factor era la confiabilidad de equipo, que básicamente tenía que ver con el diseño de los equipos en relación al contexto operacional, y que nosotros teníamos que hacer el diseño de equipos, que era el que nos permitía, ¿cierto?, que el equipo tuviera, digamos, las condiciones de confiabilidad de equipo, y se medía por el tiempo medio entre fallas, y que si el contexto operacional lo exigía para que el equipo tuviera el tiempo medio entre fallas que yo espero, necesariamente yo tengo que hacer los diseños para lo que es la carga pesada a la cual va a estar sometida. Los equipos pueden estar sometidos a condiciones climatológicas, los equipos pueden estar sometidos a condiciones ambientales de polvo, polución, inclusive detonaciones y vibraciones que pueden afectar su desempeño. Por lo tanto, el diseño de equipo también afecta a la confiabilidad operacional, y si yo quiero tener equipos que soporten estas cargas pesadas a las cuales están expuestas de acuerdo al contexto operacional, yo tengo que estar también dispuesto a invertir, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto?, y una de las estrellas en este tema de la confiabilidad operacional tiene que ver con la mantenibilidad de los equipos, que la mantenibilidad de los equipos se mide por el tiempo medio de reparación. Y si yo me demoro más en reparar o mantener un equipo, evidentemente afecto la confiabilidad operacional. La mantenibilidad depende, ¿cierto?, de la infraestructura. Dimos el ejemplo de los puentes grúas para todo lo que es el movimiento de carga pesada, en el ejemplo particular de la planta SAC de la empresa Edelnord, ¿cierto?, que es una fundición y refinería que está en el norte.
hablamos también de que aparte de la infraestructura necesaria, yo necesito gente con las competencias y los conocimientos necesarios para hacer el mantenimiento. Necesito también tener sistemas de información adecuados para llevar adelante el mantenimiento con la información requerida para, en cuanto a los componentes, tiempos de fallas anteriores. Y necesito también disponer de las herramientas adecuadas para llevar adelante el mantenimiento. Ahora, si yo quería un mayor grado de mantenibilidad, evidentemente también tengo que invertir. O sea, en todos los casos, si yo quiero mayor confiabilidad operacional, tengo que estar dispuesto a lo que es la inversión. Y eso se ve reflejado, ¿cierto?, que en la medida, en esta curva de costos versus nivel de confiabilidad óptima. Si ustedes se fijan en la curva de confiabilidad, que es la que parte más abajo de las tres, en la medida de que yo aumento los niveles de inversión en estos 4 factores que estamos conversando, yo aumento también el nivel de confiabilidad. Y como contrapartida, yo tengo que, en la medida, ¿cierto?, que es la segunda curva que se da al inicio, ¿cierto?, en la medida que yo aumento la confiabilidad, los costos de ineficiencia también caen, ¿ya? Lo que da lugar a que si yo integro ambas curvas, ¿cierto?, y determino el punto mínimo de la curva de costos totales, yo voy a tener el punto donde voy a alcanzar el nivel de confiabilidad óptimo, el nivel de disponibilidad óptimo y el nivel de EBITDA óptimo. ¿Ok? ¿Consultas al respecto? ¿Ya? Esto es sumamente importante que ustedes lo tengan bien clarito, porque yo les aseguro, y aquí yo siempre les he estado comentando de las cosas que a mí me interesa que ustedes sepan, y que son las que yo voy a medir en el segundo certamen. Esto, de todas maneras, cae una pregunta aquí. ¿Ya? Álvaro, ¿está claro? Sí, profe. Estoy clarito. Profe, tengo una consulta. Dígame. En la diapositiva anterior, en la parte de la mantenibilidad de costos, mantenibilidad de equipos, había unas siglas que era MTBF y MTTR. Ahí. Esas son las más... Desde hoy día en adelante, ustedes todos tienen que, estas siglas, estos acrónimos, se los tienen que aprender de memoria, ¿ya? ¿Por qué? Porque son los que van a usar en toda su vida profesional, ya sea estén haciendo ingeniería, cierto diseño, estén trabajando en proyectos, estén trabajando en operaciones. El MTTR es Maintain Time to Repair, tiempo medio de reparación. ¿Te queda claro eso? El MTTR, ¿ah? Sí. ¿Cuánto yo me demoro en reparar o mantener? Maintain to Time Repair. ¿Ah? Y el MTBF es el Maintain Time Before Fail. Tiempo medio entre fallas. Ambos acrónimos están en inglés. Tiempo medio de reparación y tiempo medio entre fallas. ¿Ok? Y son, digamos, los acrónimos desde el punto de vista de los indicadores de mantenimiento y confiabilidad, los más utilizados y los más conocidos. ¿Ya, Ignacio? Sí. Gracias, ¿Te queda claro? ¿Ah? Gracias, me quedó claro. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa que estos conceptos y ahora, uno debiera... Todos los años debiera estar, de acuerdo al contexto operacional presente, debiera estar buscando para el año, para hacer el cálculo inclusive de los niveles de producción, de los niveles de EBITDA, es decir, de los niveles de ingreso y rentabilidad del negocio. A mí, el gerente general, me debiera pedir a mí, gerente de mantenimiento, me debiera pedir, oye, ¿cuál es el nivel de confiabilidad óptima en este escenario, en este contexto? Ustedes, a ver, en el caso de la industria aérea, ¿cómo creen que ha variado el nivel de confiabilidad operacional de la flota? Ignacio, ¿cómo crees tú que ha variado eso?
¿Se refiere a si ha aumentado o disminuido la confiabilidad? ¿Ha disminuido o la hemos hecho disminuir? La hemos hecho disminuir, yo creo. La tenemos, o sea, dependiendo de los escenarios económicos, ¿ya? Nosotros tenemos que manejarnos también con los niveles de confiabilidad, porque el nivel de confiabilidad, recuerden, está asociado a los niveles de producción, ¿ya? Entonces, o los niveles de servicio que yo requiero. Cuando la economía se contrae, necesariamente los niveles de producción, ¿ya? Porque acuérdense que existe el concepto de oferta y demanda, y en este tiempo de pandemia, todo lo relacionado con algunas industrias, la industria aérea, la industria turística, la industria, muchos tipos de servicios, ¿cierto? La parte, la parte de restaurante, todos esos han decaído notablemente. Entonces, la confiabilidad de los equipos y sistemas que están asociados a este tipo de industria necesariamente requieren analizar van a ser los niveles de confiabilidad que yo requiero, a objeto de no caer en sobremantención, porque recuerden que en la medida que yo requiero más, y que lo muestra la slide aquí, los costos de confiabilidad o la inversión en confiabilidad, el CAPEX en confiabilidad que yo hago, en la medida que yo quiero más confiabilidad, tengo que invertir dinero, tengo que invertir ya sea en capacitación, en configurar los procesos o en diseñar los equipos de tal manera que me den los niveles de confiabilidad o en generar condiciones de mantenibilidad que a mí me permitan alcanzar el nivel de confiabilidad que yo ando buscando. Por lo tanto, eso requiere de inversión. Y si me están diciendo, oye, ¿sabes qué? Este nivel de confiabilidad va a ser un nivel de confiabilidad en exceso, yo tengo que generar las medidas respectivas a objeto de que yo contraiga también los niveles de confiabilidad para periodos donde no se requiere ese nivel de confiabilidad, sino caemos en lo que se llama sobremantenimiento. ¿Ya? Álvaro, ¿queda claro eso, Álvaro Urra? Sí, profe. ¿Sí? Beatriz. Sí. ¿El punto óptimo siempre va a ser el de menos gastos totales o no siempre? El punto óptimo es donde tú alcances el nivel de confiabilidad óptima, ¿ya? Y que normalmente es donde yo tengo el mínimo desde el punto de vista de la curva agregada de costo. Ahí vas a tener el óptimo en confiabilidad, el óptimo en disponibilidad y el óptimo desde el punto de vista del EBITDA, del nivel de rentabilidad de la planta. Porque si yo incurro en mayores costos de confiabilidad y eso en definitiva no uso esa confiabilidad, voy a tener una sobremantención y ese es un sobregasto. A lo mejor voy a capacitar de más a los operadores, o voy a tener mayores equipos en stand-by que no van a entrar nunca en uso, pero sí voy a haber consumido recursos en eso. Por lo tanto, tengo que buscar ese compromiso donde yo tenga la confiabilidad necesaria y que me permita, ¿cierto?, el nivel de ineficiencia que es esperable en el proceso, de tal manera que yo maximice los ingresos. En ese escenario. Entiendo. ¿Te queda claro o no? Sí, sí, entiendo. Es para evitar ese sobremantenimiento. Evitar sobremantención. Entonces, de ahí pueden salir una serie de preguntas y, como les digo, yo les comento que esto lo vamos a ver con mayor detalle, como les decía, cuando veamos confiabilidad. Pero era un adelanto ya dado que lo discutimos durante la mañana y conversamos y hubo bastante discusión al respecto para aclararlo un poquito más, y esto les ayuda para ver, oye, cuando ando buscando, ¿cierto?, alguna causa que me esté generando alguna pérdida, alguna parada inesperada o que no esté cumpliendo los niveles de producción, las toneladas por hora, la cantidad de productos por hora, bueno, tengo que revisar mi confiabilidad humana, tengo que revisar la confiabilidad de proceso,
Tengo que ver qué está pasando con la confiabilidad de equipo y tengo que hacer análisis también desde el punto de vista de la mantenibilidad. Todos esos son factores que me van a afectar la confiabilidad operacional, me van a afectar, ¿cierto?, el EBITDA y me van a afectar los resultados. Y a mí me piden resultados. Ahora, adicionalmente, y este es el último adelantamiento que vamos a hacer, la confiabilidad operacional está ligada, relacionada, y es la base para lo que son los aspectos relacionados con la integridad operacional. ¿Qué es lo que yo busco en un proceso? ¿Cuál es mi promesa? Yo prometo, ¿cierto?, que voy a generar un cierto nivel de ingresos económicos, que es el EBIT. El EBIT son los ingresos económicos antes de intereses, antes de impuestos. Normalmente se habla del EBITDA, que incluye antes de depreciación y antes de amortización. Entonces, yo prometo un cierto nivel de ingresos con mi planta, con mis operaciones. Ese nivel de ingresos sí tiene que ser dentro de un marco de sostenibilidad y sustentabilidad, sin afectar el HSEC, y en procesos, ¿cierto?, que sean también competitivos, donde sean procesos de calidad, productivos y flexibles. Es lo que se les pide, sobre todo a los procesos industriales. Yo lo que pido es integridad operacional, y la base de la integridad operacional es la confiabilidad operacional. Esta fue un adelanto y una pasadita, pero para que vayan entendiendo los conceptos de qué es lo que andamos buscando nosotros con el RCM, qué es lo que andamos buscando con el TPM, qué es lo que buscamos, ¿cierto? Son metodologías que a mí me permiten, ¿ya?, encontrar planes de mantenimiento, y los planes de mantenimiento son las herramientas de mitigación de los riesgos de falla, ¿ya? Y yo lo que ando buscando, ¿cierto?, evitar las fallas por las consecuencias que tienen las fallas en los procesos. Consultas. Dani. No, profe, no tengo consultas por el momento. ¿Pero está muy claro o está muy confundido? No, sí, voy entendiendo. ¿Sí? Joaquín. Sí, profe, ¿todo bien? Todo bien. Bien. Julio López. Todo bien, profe. Sí. Samuel. Todo bien, profe. El factor relacionado con la mantenibilidad, Samuel, ¿qué es lo que debieras considerar tú para maximizar la confiabilidad operacional? Samuel, ve que me dijo que estaba todo sí, bien. Quiero comprobar que está todo bien. Tener los elementos suficientes para realizarlo. Como por ejemplo, número 1. Las herramientas que necesito. Herramientas, número 2, ¿ya? La infraestructura. Infraestructura, puentes, grúas, pozos. Sí. ¿Ya? Número 3. Necesito personal capacitado. Personal con las competencias. Acuérdense que no basta con que yo puedo tener personal capacitado, pero que no tiene las habilidades. Fíjense que un fenómeno que pasa, y por eso que, bueno, uno tiene que empezar a jubilar, uno con el tiempo pierde habilidades. Las personas, los más adultos, empezamos a perder habilidades. En el mismo tema, por ejemplo, y yo lo veo con mis hijos. Mis hijos son profesionales un poquito mayor que ustedes, pero ellos tienen una habilidad desde el punto de vista informático o del manejo el manejo de todas las herramientas informáticas extraordinarias, el manejo con ellos trabajan con el celular, a mí me cuesta mucho. O sea, yo he perdido habilidades desde ese punto de vista, tengo los conocimientos, todo, pero he perdido habilidades. Otra cosa relevante, ¿cierto? Y que eso es sumamente importante,
sobre todo para ustedes, la gente más joven, es que ustedes se sientan motivados con lo que hacen, ¿ya? Y la motivación uno la obtiene por una, que el trabajo sea interesante, ¿ya? Otra forma es que el trabajo sea gratificante desde el punto de vista, oye, me doy cuenta de que con lo que yo hago, ¿cierto? El nivel de aporte ¿ya? Y en eso los ingenieros mecánicos, en todo lo que es cambio climático, en lo que es la resolución de problemas de alto nivel, hoy en día hacemos una tremenda contribución. Todo lo que es el aspecto de las energías renovables, ¿cierto? Todo eso es una tremenda contribución que nosotros debiéramos hacer. Y la otra forma de motivación es el aspecto económico. Entonces, otro elemento de motivación es lo que uno ofrece. Oye, en esta compañía nosotros te ofrecemos desarrollo profesional. ¿Ya? Tú te vas a desarrollar como profesional, te va a permitir llegar a altos cargos o te va a permitir llegar a participar en grupos de investigación relevantes. Entonces, uno con el tiempo, desde el punto de vista desde el punto de vista, digamos, de la selección etaria que uno hace muchas veces en los cargos de trabajo, están relacionados con esto, y la persona, todas, a lo mejor, y cuando uno sale de la universidad, todos salimos y egresamos con conocimientos más o menos similares, con poca experiencia. Pero, oye, desde el punto de vista de habilidades, uno muchas veces encuentra diferencias. Habilidades también, oye, de liderazgo, habilidades sociales, habilidades de desarrollo, habilidades para el tema de gestión. Algunos tienen habilidades técnicas, otros tienen habilidades de gestión, otros tienen habilidades blandas de comunicación. Entonces, para los distintos cargos, para los distintos puestos, nosotros tenemos que ir adecuando, ¿cierto?, las competencias de las personas. Y un tema sumamente relevante y que requiere, ¿cierto?, inversión, requiere de gastar dinero. ¿Ya? Y bueno, lo que estábamos hablando, ¿cierto?, desde el punto de vista del mantenimiento, Samuel, tú dijiste, oye, herramientas, infraestructura, conocimiento de las personas. ¿Qué te falta? Tener disponibilidad de repuestos. Repuestos, ya. Y el último, que hoy día un sistema de información. Sistema de información, los ERP, ¿ya? El disponer de un ERP, que son los sistemas de apoyo, donde uno de los más utilizados es el SAP y uno de los más conocidos, ¿cierto? Es fundamental para que yo tenga buena mantenibilidad, que los tiempos medios de reparación sean los adecuados. Entonces, cuando uno parte en un diseño industrial, cuando uno parte en un proyecto industrial, tiene que estudiar los aspectos relacionados con la mantenibilidad, es fundamental, ¿ya? Y la mantenibilidad me va a generar los conceptos de lo relacionado con confiabilidad operacional, ¿ya? ¿Preguntas? Bueno, en relación a las 7 preguntas del RCM, ¿cierto? Terminamos con las 7. ¿Qué debe hacer si no encuentra una tarea del tipo preventiva adecuada? Y era lo que estábamos conversando, ¿cierto? Que tiene que, y a los cuales ustedes se tienen que ir al árbol de decisión del RCM muchas de las veces para que los oriente, pero es lo que hemos conversado y lo que hemos discutido de las tareas predictivas, preventivas, y si requiero rediseño o una tarea de búsqueda de fallas. La pregunta número 7 es: ¿qué debe hacerse si no encuentro una tarea preventiva adecuada? Está la tarea de búsqueda de falla, sobre todo en estos equipos que funcionan como sistemas de protección, que son los frenos de emergencia, las válvulas de emergencia, que no están operativas y no resulta evidente para el operador si eso está en funciones o no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Oye, fija un periodo y cada cierto tiempo yo hago pruebas respecto al funcionamiento del freno de emergencia, o hago pruebas de funcionamiento respecto a lo que es la válvula de emergencia, al cable de emergencia, y esas son tareas de búsqueda de falla. Y se debe revisar, ¿cierto?, las funciones periódicamente para determinar si han fallado o no, ¿ya? Dijimos que en el caso, ¿cierto?, que yo no tenga una tarea de búsqueda, o sea, no encuentro una tarea de búsqueda de falla adecuada,
que no tenga una tarea del tipo proactiva, es decir, ni predictiva, ni preventiva, cíclica de reparación, cíclica de sustitución. Yo debería pensar en rediseñar, y si se da el caso, ¿cierto?, de que tanto técnica como económicamente y en la parte de operaciones, yo tengo fallas que no me van a, que en lo económico me conviene más dejar que estas fallen y que no van a tener un impacto en las operaciones, ¿ya? Yo definitivamente lo que hago es una programación, un mantenimiento programado correctivo a las fallas, ¿ya? Aquí les voy a dejar un ejemplo para cuando tengan tiempo y quieran entretenerse. Este es un carro, un carro que se utiliza en la minería, y particularmente es un carro que se utiliza en Teniente 8, que es el sistema de transporte del mineral subterráneo El Teniente, que es un rock loader, un cargador de roca, que el Teniente 8 es un sistema de ferrocarril que se utiliza para transportar todo lo que es el mineral que se va extrayendo desde la mina y se lleva a la planta para que se genere todo lo que es el proceso de disminución de tamaño del mineral. Entonces, este rock loader lo que hace, ¿cierto?, es que va limpiando las vías, va a través de algunos mecanismos de pala, va recogiendo todo lo que son las piedras que se caen en las vías y la va cargando en ese carro que se ve, y tiene una serie de componentes o sistemas como los que se muestran, un motor diésel, ¿cierto? Tiene también todo lo que es el sistema eléctrico y de control, tiene su carrocería, su sistema de transporte, los sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos y de freno también, y finalmente su sistema supresor de fuego o de extinción. Y para eso, ¿cierto? Y particularmente para lo que es el sistema de retroalimentación, con lo que es el sistema de aire de inyección a lo que es el motor, se genera este RCM donde aparecen las distintas funciones, los distintos modos de falla, todo lo que son las consecuencias de falla. Entonces, es bien ilustrativo respecto a lo que es la aplicación y a tener un cuadro tipo de cómo yo debiera aplicar el RCM con los conceptos que ya hemos revisado, y fundamentalmente para dar respuesta a las 7 preguntas, que es lo que me lleva, ¿cierto?, a mí a determinar los equipos críticos, los modos de falla más críticos, y buscar las herramientas y las medidas de mitigación de falla, que en definitiva son los que van a constituir el plan matriz de mantenimiento de un sistema y un equipo, de tal manera de tener los sistemas y los activos funcionando bajo control, ¿ya? Y eso me da todas las condiciones para yo poder cumplir con la promesa. ¿Qué es lo que espero de un activo? ¿Qué es lo que espero de un sistema? ¿Qué espero de un proceso? De tal manera de que yo alcance el nivel de vida de manera sustentable, sostenible, sin afectar el HSEC y en forma competitiva, que es lo que se denomina la integridad operacional. Hasta aquí llegamos con lo que es el RCM, y vamos a entrar a la última metodología, que es el TPM. El TPM básicamente habla de lo que es el mantenimiento productivo total. ¿En qué se focaliza? Se focaliza fundamentalmente en la ausencia de pérdidas. Y es total porque se busca, ¿cierto?, la participación total de toda la gente. El TPM fundamentalmente se centra mucho en lo que son las pérdidas. Y fue desarrollado fundamentalmente para las plantas automotrices en Japón por el Instituto de Mantenimiento de Plantas Japonesa, el JIP. Y se basa fundamentalmente, ¿cierto?, en disminuir todo lo que son pérdidas. Se busca disminuir todo lo que son defectos, y se busca, ¿cierto?, básicamente disminuir la posibilidad de que existan accidentes. Ahora, normalmente el alcanzar estos resultados de cero pérdida
cuando nosotros nos encontramos, ¿cierto?, en los procesos, y eso es muy normal, ¿cierto?, con algunos síntomas, ¿ya? Esos síntomas están asociados, ¿cierto?, evidentemente a pérdidas por pérdidas de tiempo, por falta de repuesto, o pérdidas desde el punto de vista de confiabilidad. La falta de repuesto, ¿cierto?, hemos visto que es un elemento crucial desde el punto de vista de lo que es la mantenibilidad. Era lo que estábamos hablando recién con Samuel Norambuena, ¿cierto?, en relación a cuáles son los aspectos que afectan la mantenibilidad. La falta de repuesto afecta la mantenibilidad. Y la falta de repuesto, ¿cierto?, es un síntoma de que algo en nuestra metodología, en nuestro sistema productivo, no está operando bien. Y que evidentemente se ve en la necesidad de buscar herramientas para poder corregir este síntoma. La falta de programación. Dentro de lo que es el ciclo de trabajo de mantenimiento, básicamente nosotros tenemos que tenemos algunas etapas, y que una de las primeras etapas es todo lo relacionado con la generación de los planes de mantenimiento. Esos planes de mantenimiento nacen, ¿cierto?, de la necesidad de mitigar las fallas, que es lo que yo hago con los diferentes métodos de mitigación, el RBM, el RBI, el RCM, y ahora también el TPM me sirve para ello. Entonces, yo a través de ingeniería de mantenimiento, que es el que proyecta, es el que mejora y es el quien controla el mantenimiento, yo desarrollo o establezco cuáles son los planes de mitigación de falla y establezco los planes de mantenimiento. Una vez que establezco los planes de mantenimiento a través de ingeniería de mantenimiento, yo los envío a la unidad de planificación. Y en planificación básicamente se hace un orden de prioridad de cuáles son los planes más relevantes y más urgentes a desarrollar, y aparece un plan periódico de mantención, ¿ya? Luego de ese plan periódico de mantención, ¿ya?, y que yo lo acuerdo con operaciones y veo qué es lo más crítico, reviso cuáles son los recursos en cuanto a maquinarias de apoyo al mantenimiento, en cuanto a personal de mantenimiento disponible, en cuanto a repuestos y materiales disponibles para la mantención, y hago la coordinación con operaciones, yo puedo efectuar la programación del mantenimiento. La falta de programación, es decir, si yo no tengo ordenado los recursos materiales, los recursos humanos, y no tengo ordenado la coordinación con operaciones para llevar adelante, ¿cierto?, una tarea de programación. Recuerden que en el intervalo PF, en el mantenimiento predictivo, yo todo este intervalo PF lo tengo, ¿cierto?, armado, y busco que este intervalo sea lo suficientemente amplio para hacer esta tarea de programación del mantenimiento antes de que ocurra la falla funcional. La falta de esta programación evidentemente también es un síntoma que me va a afectar la mantenibilidad y me va a afectar, por lo tanto, lo que es la confiabilidad operacional. La falta de disponibilidad de equipos. La disponibilidad de equipos es el tiempo que yo tengo disponible, la función del equipo, ¿ya?, a efecto de que el equipo pueda utilizarse para poder producir de acuerdo a la planificación y de acuerdo al nivel de disponibilidad y confiabilidad que a mí me están solicitando para poder cumplir con la promesa, para poder cumplir con los resultados. La falta de disponibilidad, en definitiva, me demuestra a mí que yo tengo un problema desde el punto de vista de confiabilidad operacional, o tengo un problema desde el punto de vista del tiempo medio de reparación, es decir, tengo un problema desde el punto de vista de la mantenibilidad. Entonces, ese es un síntoma, ¿cierto?, de que yo algo no hice o no estoy haciendo bien para alcanzar los niveles de disponibilidad requeridos por las operaciones, a objeto que yo alcance el nivel de servicio o el nivel de producción que se me está pidiendo. ¿Consultas hasta ahí? Samuel. No, profe. ¿Te acuerdas cuál es el método que estamos viendo ahora? ¿El TPM?
Sí, ¿y qué significa TPM? El mantenimiento productivo total. ¿Ya? ¿Y dónde nace el TPM? Ahí no recuerdo, profe. En Japón, y particularmente, ¿cierto? Los que parten aplicándolo es la Toyota y también la Suzuki, ¿ah? Pero donde se aplica el TPM es una de las herramientas que utiliza el Lean Production. El Lean Production significa, ¿cierto?, producción esbelta o producción delgada, producción sin grasa, donde uno lo que busca, ¿cierto?, es eliminar los tiempos muertos, lo que busca eliminar los defectos, busca eliminar las pérdidas, busca eliminar los accidentes. ¿Ya? Y para eso aparece el Kaizen, una metodología Kaizen, aparece el Just in Time, aparece el mantenimiento productivo total. Otro antecedente del mantenimiento productivo total es que este se basa fundamentalmente en lo que son las 5S, que son 5 palabras en japonés, ¿ya? Que fundamentalmente lo que buscan es organizar, ordenar, limpiar, mantener y acuñar, es decir, generar todo lo que son la organización, la limpieza, el mantenimiento de los sistemas, transformarlos en una cultura que debe ser aplicada tanto a los procesos industriales como a la vida misma. Entonces, el TPM nace en Japón en base, ¿cierto? Y es una de las herramientas de mantenimiento que utiliza el Lean Production. El Lean Production es una metodología muy usada hoy día en los procesos industriales a objeto de buscar lo que es el mejoramiento continuo y el mejoramiento permanente. Y determinó que el TPM es su principal herramienta orientada, ¿cierto?, a lo que es alcanzar un mantenimiento sin pérdida. Como lo hablábamos también, la falta de planificación. Recuérdense que yo con la ingeniería de mantenimiento, yo desarrollo los planes matrices de mantenimiento, planificación del mantenimiento. Normalmente lo que hace es ordenar y priorizar esos planes, ¿ya? Y programación es el que establece la fecha y los recursos necesarios para posteriormente la ejecución de los planes de mantenimiento. La falta de capacitación, ¿ya? Y es por eso que era interesante que viéramos previamente, ¿cierto?, el concepto de confiabilidad humana. La falta de capacitación a mí me genera una dificultad en relación a que yo no tengo la gente con los conocimientos necesarios para el contexto del proceso que se está desarrollando. La falta de limpieza, y esto ya es parte, ¿cierto?, de lo que estábamos hablando de las 5S. La falta de limpieza en los procesos industriales a mí me puede generar falla en las maquinarias, la falta de limpieza me puede generar productos defectuosos, la falta de limpieza me puede generar accidentes, la falta de limpieza a mí evidentemente si tengo accidentes, productos defectuosos o algún tipo de pérdida de capacidad productiva de la maquinaria de equipo, me va a aumentar los costos. También tenemos cierto que muchas veces los equipos no coinciden con las necesidades. Si hablamos de un proyecto, de un proceso o de un proyecto Greenfield, muchas veces una de las primeras cosas que uno hace, ¿cierto?, es de acuerdo a las necesidades del proyecto, a las necesidades que están relacionadas con la capacidad productiva. La capacidad productiva muchas veces está relacionada con el tamaño de las máquinas, también está relacionado con el tipo de tecnología, también está relacionado con que el equipo tiene que cumplir ciertos requisitos del punto de vista ambiental, es decir, requisitos del punto de vista de emisión de gases, de RILES, que son residuos industriales líquidos, residuos industriales sólidos. Muchas veces, ¿cierto?, un síntoma de mal funcionamiento o de que algo no anda bien, es que el equipo no es el adecuado para satisfacer las necesidades del proyecto que ya está en explotación, ¿ya?
Por eso que de nuevo aparece, ¿cierto?, como un elemento, y es uno de los pilares del TPM, uno de ocho pilares, que es la prevención del mantenimiento. Es sumamente relevante, ¿cierto?, el que yo defina el nivel de confiabilidad y el nivel de mantenibilidad en los equipos en las etapas previas, durante el diseño de los proyectos, ¿ya? Y en los proyectos Greenfield eso es sumamente relevante, y en los proyectos Brownfield, es decir, en aquellos proyectos que están en operación, realmente eso pasa a ser crítico, porque muchos de los equipos tienen que adecuarse a los tamaños y a las superficies y a los volúmenes de áreas existentes, donde hubo anteriormente equipos nuevos que ahora necesitan ser reemplazados. Por lo tanto, el tamaño de los equipos, la forma de los equipos, la geometría de los equipos es sumamente relevante, aparte, ¿cierto?, de todas las funciones que nosotros le exigimos a estos equipos, a estas funciones y a estos parámetros de desempeño que le exigimos. Por lo tanto, un síntoma es de que algo, ¿cierto?, en alguna etapa del proceso no funcionó o está funcionando mal, es que el equipo no coincida con las necesidades para los cuales yo requiero el equipo, para que me cumpla, digamos, estas funciones, las funciones que yo requiero del equipo. La mala comunicación. La mala comunicación es parte de lo que es la organización. Yo normalmente en un proyecto defino, ¿cierto?, qué es lo que quiero, cuál es la necesidad, cuál es la promesa que voy a cumplir, o cuál es la necesidad que voy a satisfacer. Luego, para eso, una vez que defino la misión o los propósitos estratégicos, lo que yo hago posteriormente es una planificación de actividades y tareas que a mí me van a permitir alcanzar los objetivos. Luego que yo hago esa planificación, tengo que ver con quién voy a hacer esas tareas, de qué manera tengo que organizarme desde el punto de vista de la configuración arquitectónica, cuáles son las distintas actividades que yo debo desarrollar. Recuerden que cuando vimos nosotros el tema de mantenimiento y gestión, vimos que se necesitan actividades muchas veces de recursos humanos, que es quien capta, ¿cierto?, a las personas y los perfiles de las personas para llevar adelante las tareas. Necesitamos también una organización que se encargue de toda la parte económica financiera para que generemos las condiciones económicas y financieras que nos permitan alcanzar los niveles de rentabilidad. Necesitábamos también una organización que se encargara de lo que es la seguridad y medio ambiente, de tal manera de lograr desarrollar procesos que sean sustentables y sostenibles. Necesitábamos en muchos casos de una organización o de una estructura organizacional que desarrollara todo lo que es el marketing, es decir, que fijara todo lo que las promociones, los precios, los productos, ¿ya?, que va a desarrollar la compañía, ¿ya? Y dentro de esa comunicación, ¿cierto?, o dentro de esa planificación y dentro de esta estructura organizacional, dentro de esta estructura que es la que nos va a permitir desarrollar las tareas de planificación, yo tengo una serie de comunicaciones, comunicaciones internas de la organización, comunicaciones externas, que son las que de alguna manera dinamizan la actividad que permite alcanzar los propósitos estratégicos. Entonces, cuando las malas comunicaciones, o sea, cuando no existe una comunicación adecuada, eso evidentemente se transforma, ¿cierto?, en pérdida. Y vimos, ¿cierto?, que muchas veces las funciones no podían cumplirse dado, ¿cierto?, a esta falta de confiabilidad humana que tiene que ver con las competencias y capacidades y destrezas, ¿cierto?, para comunicar procedimientos, comunicar acciones. Y es un síntoma, ¿cierto?, dentro de las organizaciones, la mala comunicación. Y esta mala comunicación, necesariamente nosotros tenemos que buscar cómo la superamos, porque nos va a llevar a problemas relacionados con la confiabilidad operacional y nos va a llevar a que nosotros no vamos a alcanzar la integridad operacional, es decir, no vamos a poder cumplir las promesas. La mala comunicación me puede generar problemas, pérdidas de producción, pérdidas de sustentabilidad,
me puede generar accidentes a los equipos, a las maquinarias, al medio ambiente, y por lo tanto me va a incidir en mi nivel de competitividad. No voy a alcanzar los niveles de productividad esperados, no voy a alcanzar los niveles de calidad esperados, o no voy a alcanzar el nivel de flexibilidad que yo necesito. Que no haya un programa de mantenimiento del tipo preventivo o predictivo. Que no haya un compromiso sostenido, es decir, que no exista un sentido de identidad. El sentido de identidad o de pertenencia es fundamental en las industrias y en los procesos. Y lamentablemente esa es una condición que se ha perdido hoy día mucho en las empresas. Ustedes por lo menos deben haber escuchado, los que son aquí de la región, que anteriormente las empresas se encargaban inclusive de construirles poblaciones a sus empleados y trabajadores. Existe la población en Casino, que está por ahí por Calle Álvarez, una cosa así. Existe la población en Porchi, que en Porchi está por Nueva Aurora, por esos lados. La misma Universidad Santa María, en la rectoría de don Juan Naylor Bimer, en algún momento le construyó muchas casas a sus funcionarios ahí en el mismo Cerro Placeres. ¿Y eso qué es lo que logra? Logra identidad, logra que las personas se sientan que pertenecen a una organización. Y aquí, bueno, una adicional para ustedes nomás, una yapa, digamos, dentro de las cosas que uno busca en las empresas para generar competitividad, es el sentido de pertenencia por la vía de la participación. Y una persona está participando cuando una persona tiene el poder necesario para hacer lo que requiere su trabajo. Una persona tiene poder cuando tiene el conocimiento, ¿cierto? El conocimiento necesario para desarrollar ese trabajo también. Una persona está participando cuando tiene el nivel de información necesario para desarrollar también ese trabajo. Es decir, yo requiero poder, requiero conocimiento o competencia, más que conocimiento, requiero competencia, requiero de información, la información adecuada y oportuna para hacer mi trabajo, y también requiero de lo que son los premios, requiero, digamos, de los incentivos necesarios para hacer mi trabajo, ¿ya? Nosotros recién hablábamos que parte de las competencias, ¿cierto?, se adquirían por la vía de que las personas se sintieran motivadas para hacer su trabajo. Entonces, si no hay un compromiso sostenido, y fíjense que hoy en día en la minería, y lamentablemente esto está asociado un poco a las generaciones, la generación millennial se caracteriza mucho por buscar resultados prácticamente instantáneos, y el hecho también de que en la medida que va adquiriendo resultados, si es que llega a adquirir resultados instantáneos, también se ha caracterizado, y por un problema también de las empresas, en que la persona busca y busca nuevos lugares de trabajo. Existe, lo voy a hablar de una forma un tanto brusca o grosera, pero existe lo que se llaman los mercenarios laborales. Es decir, la gente lo único que hoy día anda buscando es la parte y el incentivo económico. Y ese es un problema que ha nacido producto también del modelo económico en el cual nosotros estamos viviendo, ¿ya? Y que genera un gran problema, ¿cierto?, para las empresas. Las personas solamente las motiva el aspecto económico. Si no hay lucas, no trabajo o no trabajo bien, y los resultados del punto de vista de productividad y competitividad, ustedes lo pueden estar viendo hoy día en lo que está ocurriendo en Chile. En Chile nosotros tenemos un nivel de productividad muy bajo. Entonces, todo esto que estamos viendo nos da lugar, ¿cierto?, a que existen síntomas dentro de la organización que nos indica que algo debemos hacer. Y en su momento, ¿cierto?, nació en Japón, como les decía, gracias a los esfuerzos del Instituto Japonés de Mantenciones de Planta, el JIP, esta metodología que nace, ¿cierto?, en conjunto con lo que es el Lean Production. ¿Y qué es lo que es? Es un sistema de gestión, ¿ya? Es una metodología
que a mí me sirve para establecer planes de mantenimiento y también es una metodología que a mí me permite diseñar estrategias de mantención y diseñar estrategias de empresa. ¿Ya? Este sistema de gestión lo que trata, ¿cierto?, es de eliminar las pérdidas de los equipos y tiene como objetivos primordiales la eliminación sistemática de lo que son desperdicios. Aquí vamos a señalar básicamente 3, pero después vamos a ver en detalle que el mismo Instituto Japonés de Planta o de Mantenedores de Planta indica, ¿cierto?, en detalle y desagrega estos 3 principales, ¿ya? Pero los 3 principales son tiempos muertos del sistema productivo, es decir, cuando yo hago muchas veces alguna detención producto de que yo en algún momento, si trabajo las 24 horas del día, necesito cambiar a operador, hay cambios de operadores. Muchas veces ocurre también, ¿cierto?, que cuando yo quiero cambiar hacer un cambio de producto o algún ajuste de producto y yo tengo que hacer algunos cambios de matrices o algunos cambios de sistema, evidente también incurro en tiempos muertos en lo que es el sistema productivo. Muchas veces también dentro de las empresas, dado diversas circunstancias, hay charlas o hay capacitaciones que me pueden generar tiempos muertos en lo que es el sistema productivo. Lo hemos hablado, ¿cierto? También cuando hablamos de las funciones principales, funcionamiento inferior a la capacidad de los equipos y en definitiva a lo que es la capacidad de diseño o al parámetro de desempeño que yo busco en el equipo. Productos defectuosos por mal funcionamiento de las operaciones en un equipo. Productos defectuosos que necesariamente o yo los tengo que reprocesar o se van a chatarra. Por lo tanto, tengo pérdidas de material o tengo pérdidas de tiempo, en definitiva, pérdidas de recursos que se transforman, ¿cierto?, en desperdicio. Pero esos son los 3 principales que posteriormente, como les digo, y lo vamos a ver en un slide posterior, se desagregan en 8 de acuerdo al Instituto Japonés de Mantenedores de Planta. El TPM incorpora una serie, comillas, de nuevos conceptos. Eran nuevos, ¿cierto?, cuando nosotros partimos con estos conceptos, y yo me acuerdo que en una de las plantas donde a mí me tocó trabajar, incorporamos todo lo que se llama el mantenimiento autónomo, ¿ya?, donde le entregamos algunas tareas de mantención al operador, ajustes menores. También definimos, ¿cierto?, que aquellas tareas de mantención como la limpieza, el aseo, también las decidimos ahí externalizar para nosotros focalizarnos en el core del negocio, en el centro del negocio, que era el mantenimiento fundamentalmente de equipos que eran equipos que trabajaban, que su función principal o sus funciones principales estaban relacionadas con la producción de cobre fino. Por lo tanto, dentro del mantenimiento autónomo y como una forma también de minimizar los costos, se definió y se buscó la integración y la participación del operador en el mantenimiento, y eso se denominó el mantenimiento autónomo, y que en definitiva lo que busca es la participación activa de toda la organización. Es decir, en esto tener claro, ¿cierto?, que la confiabilidad operacional se logra inclusive por la participación hasta de la gente que trabaja en los casinos de la empresa. Es decir, en los casinos de la empresa nosotros tenemos que generar, ¿cierto?, las condiciones para que el almuerzo esté a la hora, para que el almuerzo adicionalmente esté con la calidad que corresponda. ¿Por qué? Porque si el almuerzo no está a la hora o el operador de una máquina importante está perdiendo tiempo, ¿cierto?, comillas, perdiendo tiempo, o parte de su tiempo lo está perdiendo en hacer las colas para poder acceder a los almuerzos. Bueno, ustedes lo han visto en la universidad, en muchas empresas también se hacen las colas en los cocinos para poder almorzar. Entonces, uno tiene que buscar y hacer los diseños y la participación de la gente de los casinos de tal manera de que los tiempos que se ocupan
en las colaciones sean los tiempos que están planificados, porque de otra forma vamos a tener pérdida de confiabilidad y vamos a tener pérdidas también relacionadas con la productividad. El TPM también utiliza conceptos de mantenimiento preventivo, como son las mejoras de mantenibilidad, que ya creo que las hemos estado discutiendo ampliamente, y por eso que era también relevante que nosotros conversáramos de este concepto de la confiabilidad operacional. Utiliza también el mantenimiento del tipo predictivo, es decir, el mantenimiento a condición, y el mantenimiento también del tipo correctivo y el mantenimiento, y bueno, y los distintos tipos de mantenimiento que existen. ¿Qué es lo que buscamos? En lo posible, ¿cierto? Cero avería, cero defecto, cero accidente. El mantenimiento productivo total, el TPM, es una serie de técnicas para asegurar que cada máquina en un proceso de producción está siempre disponible. Es decir, la máquina es confiable. Y para que sea confiable, recuérdense que la confiabilidad operacional depende también de la mantenibilidad. O sea, para que esté disponible tiene que ser confiable y tiene que ser un sistema adicionalmente mantenible para realizar las funciones que yo requiero, ¿cierto?, de esa maquinaria, de ese equipo, de ese sistema. ¿Por qué se define como total? Y es por tres aspectos. Participación de todos los empleados, no solamente el mantenimiento. Yo les dije, o sea, desde lo que es el gerente general hasta el último empleado o operador, ¿cierto? Lo que busca es contribuir a la confiabilidad operacional que a mí me permita lograr la integridad operacional, es decir, me permita rentabilidad, me permita sostenibilidad, me permita respetar el HSEC y me permita, ¿cierto?, que la empresa sea competitiva. La productividad total de todos los equipos, es decir, que los equipos cumplan la función de acuerdo a los parámetros de desempeño en el contexto operacional que yo ando buscando. Y que y se preocupa, ¿cierto?, de analizar todo el ciclo útil total de todos los equipos, es decir, desde lo que es la etapa de desempeño, pasando por lo que es la etapa operacional o de explotación del activo, hasta la etapa, ¿cierto?, relacionada con la desincorporación del equipo, es decir, total significa durante todo el ciclo día o durante toda la vida del equipo. Los objetivos del TPM, y con esto terminamos: llevar la condición del equipo a un nivel óptimo para que garantice un alto grado de disponibilidad, es decir, confiabilidad y mantenibilidad. Desarrollar un programa de mantenimiento para todo el ciclo día, para toda la vida útil del equipo, de los equipos que garantice lo que es la mejora continua. Desarrollar procedimientos y lista de comprobaciones necesarias para tener los niveles de confiabilidad operacional que yo ando buscando. Capacitar a los operadores y personal de mantenimiento de tal manera de que yo logre, ¿cierto?, los niveles de mantenibilidad y los niveles de utilización de equipos sin fallas, ¿ya?, sin defectos, a objeto de alcanzar la integridad operacional de la empresa. Institucionalizar a través de las buenas prácticas lo que son las 5S, que son estas 5 palabras en japonés que yo que es ordenar, organizar, limpiar, mantener, acuñar, o generarlo como cultura, ¿cierto?, el tema de las 5S. 6, involucrar al personal de todos los departamentos y todos los niveles mediante el apoyo y la participación e identidad. Y 7, aplicar y utilizar un sistema objetivo de medición, operación efectiva de equipo, que es lo menos que a mí me gusta del TPM, y se los voy a explicar ya en la próxima clase, para identificar puntos de acción y seguimiento de los procesos. Siendo las 13:24, consultas si no llegamos hasta acá. Yo creo que hoy día les voy a publicar, hoy día o mañana les voy a subir los resultados de la primera prueba. Consultas. Profesor, Dígame. la fecha del certamen 2 se mantiene, ¿cierto?, para el 21 de
Julio, a vuelta de las Por el- vacaciones. Por el momento no debiéramos tener ninguna, veámoslo en su momento, pero no debiéramos tener modificaciones. Ya, profe. ¿Mm? ¿Ok? Bien, nos estamos viendo el próximo miércoles. Que estén muy bien, cuídense. Chao, profe. No, profe, que esté bien, Profe, cuídese. Chao. Váyanse con nada. Chao.